Bien, buenas tardes a todos. Vamos a continuar viendo la parte del desarrollo de la API. En la clase pasada estuvimos creando lo que podríamos llamarle un pequeño servidor web que permite responder a peticiones HTTP. Y si se recuerdan, lo que hacía era básicamente abrir un puerto que sería el puerto 3001, y ustedes podían colocar desde la URL, podían colocar localhost 2.3001, ya podían tener acceso a al sitio web. En ese caso, lo único que aparecía en ese sitio web era la palabra Hola Mundo, es lo único que colocamos. Esto es el principio de cómo empezaríamos a desarrollar una API. Básicamente son consultas de tipo HTTP que nosotros hacemos hacia un servidor, y este nos responde con código HTML, nos responde con código en modo JSON, etcétera, etcétera. Nos responde con el código que necesitamos que aparezca dentro de la aplicación. Ahora bien, podríamos crearnos toda la parte de la API con este tipo de tecnología. Esto básicamente es Node.js, es el código de JavaScript en el lado del servidor. Podríamos hacer todo el proceso de conexión a la API haciendo uso de este elemento. Sin embargo, nosotros podemos utilizar un framework. En el caso de Node.js existe un framework que permite empaquetar muchos de los procesos repetitivos que nosotros vamos a hacer durante el proceso de desarrollo de la API y enfocarnos específicamente en la parte de la lógica de la aplicación. Entonces hay ciertas cosas, como por ejemplo esta petición que nosotros hacemos acá, la hace un poco más simple o la realiza un poco más fácil, digamos. Entonces de alguna forma podemos trabajar de manera mucho más práctica. Vamos a dejar este archivo index.js, lo vamos a dejar como copia de respaldo, así que si gustan háganle clic en esta parte de acá, cópienlo y péguenlo, y ahí les va a quedar un indexcopy.js. Solamente háganle clic, lo copian y lo pegan, ya les va a quedar una copia. Eso para que les quede referencia cómo se hace el proceso de conexión haciendo uso de Node.js como tal, Node.js puro. Ese es en ese caso el código puro. Pero vamos a trabajar ahora, como les mencionaba, con un framework que permite acelerar el proceso, que permite hacerlo un poco más rápido y fácil. Para eso vamos a instalar algunos elementos, así que si vienen al menú View y ahí hay una opción que dice Terminal, muchas de las cosas que vamos a ejecutar en ese momento van a ser en base a la terminal. Entonces se vienen al menú View, se van a la opción Terminal, y en la opción Terminal ahí vamos a hacer el proceso de instalación de algunos elementos, de algunos paquetes. Como lo que necesitamos instalar es el framework que ya les mencionaba, aquí tiene que estar en el index.js. Esta copia la cerramos. En el caso de, vamos a trabajar con el desarrollo de una API, entonces vamos a instalar en ese caso ese framework. Aquí para instalar los frameworks lo único que tenemos que hacer es ponerle npm install, y el framework que vamos a utilizar se llama Express. Se llama así, se le ponen npm install Express. Y ahí le dan enter. Y ese internamente va a ir a buscar todos los paquetes necesarios en el manejador de paquetes que tiene Node.js, y nos va a instalar la última versión de Express. Si se dan cuenta, por acá dice de que encontró 0 vulnerabilidades en el paquete que nosotros acabamos de instalar. Lo que tienen que ver es que con eso que acabamos de hacer, con esta instrucción npm install express, con esa instrucción ya creamos una carpeta. Este proceso tienen que como memorizarlo, porque cada vez que vayan a crear un nuevo proyecto van a tener que ejecutar todas las instrucciones que hemos visto anteriormente. ¿Se acuerdan que usamos el npm init? Utilizamos en ese caso, modificamos el archivo package.json, hicimos algunas modificaciones en el package.json y entre otras cosas. Entonces, de alguna forma ustedes tienen que conocer un poco
estas instrucciones. Para instalar Express, npm install Express ya aparece instalado. Van a notar que aparece instalado porque ya aparece esta carpeta que se llama Node Módulos. Esa carpeta que se llama Node Módulos corresponde a todos los módulos con los cuales va a trabajar Express. Esta carpeta no la creamos nosotros, la descargó automáticamente Express. ¿Okay? Esa carpeta va a contener todas las aplicaciones necesarias para trabajar con el elemento que nosotros necesitamos mostrar. Entonces, ya que tenemos instalado Express, pueden revisar, por ejemplo, ahora el package.json y se van a dar cuenta que aquí en el package.json, por acá hay una opción que dice dependencias y nos dice que estamos utilizando Express, la versión 5.21. Esa es la versión que tenemos instalada, la versión 5.21. Entonces, con esa es la que vamos a trabajar. Entonces, vamos a hacer algunos cambios en el proceso de conexión. Lo que vamos a hacer ahora es modificar un poco la parte del código. Vamos a borrar toda esta parte de la información, como ya la tenemos respaldada, no hay problema. Y en la parte de arriba vamos a crearnos una constante que se va a llamar Express, que va a ser igual a require, y le ponemos entre comillas Express. Esta es la otra forma de crear el mismo servidor web que hicimos la vez anterior. O sea, la conexión al servidor web la vamos a hacer ahora con Express y van a notar que es un poco más simple. Luego nos creamos una variable que se va a llamar app y a esta le ponemos Express. A esa le vamos a poner Express. Luego, la función que habíamos creado previamente, que me permitía mostrar la palabra hola mundo, ahora la vamos a cambiar un poco por la sintaxis nueva que tiene Express. Entonces le vamos a poner app.get. Ya vamos a hablar un poco acerca de las peticiones get. Ya les voy a mostrar un poco cómo está el sitio de la universidad. Aquí vamos a utilizar get. Lo que le está diciendo es que la primera petición que nosotros hagamos a el directorio raíz. ¿Cuál es el directorio raíz? Por ejemplo, si estamos trabajando con católica.edu.cb, la ruta es, en este caso, católica.edu.cb es el directorio o la URL raíz. A partir de ahí, por ejemplo, podemos buscar católica.edu.cb /biblioteca y mostraríamos en ese caso la información de la biblioteca, o católica.edu.cb /librería, por ejemplo, y mostraríamos los datos de la librería. Entonces, en ese caso vamos a utilizar la primera petición y aquí vamos a crearnos una función de tipo flecha. Esa función de tipo flecha lleva dos parámetros que ya vimos anteriormente, que es el parámetro request y el parámetro response. Aquí ya no es necesario que les explique qué es una función de tipo flecha porque ya la vimos en la otra materia. En la otra materia, en la clase pasada, estuvimos hablando acerca de qué son funciones de tipo flecha. Pero básicamente aquí hemos creado una función de tipo flecha. Vean, esta es la función de tipo flecha, necesita dos parámetros y se le llaman funciones de tipo flecha porque llevan el signo de igual y el signo de mayor que, por eso se le llaman funciones de tipo flecha. Y aquí adentro, dentro de la función, ya le podemos poner un response response.send y entre comillas le mandamos un H1, por ejemplo, y le ponemos hola mundo. Entonces le ponemos un const express igual require express, un app igual express, donde llamamos la función en ese caso, llamamos la primera línea que sería un hola mundo, donde lo decimos de que la llamada va a ser en ese caso sobre el directorio raíz y luego trabajamos en la parte inferior. Esta parte de acá ya no le vamos a poner app
bueno, sí le vamos a poner app.listen, pero la vamos a cambiar un poco, porque le vamos a colocar aquí una coma y le vamos a colocar una función de tipo flecha. En esa función de tipo flecha, adentro vamos a colocar este mensaje. Este mensaje que teníamos acá lo cortamos y lo pegamos acá adentro. Esa es la diferencia ahora, es que cuando estemos corriendo la parte de la aplicación, ese mensaje que dice el server está corriendo va a aparecer siempre y cuando el puerto se abra y esté en modo de escucha. Si por alguna razón en el puerto se genera algún tipo de error, ese mensaje no debería de aparecer. Ese mensaje nada más es un indicativo que el servidor está en modo de ejecución, o el servidor está funcionando, está corriendo. Con eso ya tenemos lista nuestra aplicación. Si se dan cuenta, es diferente a como la teníamos. Lo voy a comparar con el otro. Vean, esta es la original que teníamos. Hay más texto solamente para poner hola mundo. Sin embargo, acá está un poco más reducido, o es más simple el solamente colocar la palabra hola mundo. ¿Okay? Entonces, de esa forma o en esa medida, es mucho más fácil trabajar con esa parte de la aplicación. Entonces, ahora que lo guardamos, ¿cómo ejecuto ese archivo? ¿Cómo ejecuto ese archivo? ¿Cómo lo ejecutamos en la clase anterior? Ajá. Nos vamos en la terminal. Y ahí en la terminal le ponemos. ¿Cómo le ponemos? Eso tampoco se les tiene que olvidar, porque pues lo van a estar utilizando muchísimo cuando ya estén trabajando con su propia aplicación. Probablemente mañana, martes o el día jueves, les voy a dar los temas con los cuales van a trabajar para el final del periodo. Acuérdense que en el final de este periodo ya no hay examen, ya no hay examen práctico ni teórico, sino que es su proyecto. Entonces me tienen que entregar un proyecto que van a venir a mostrarme acá en el proyector cómo funciona y a explicarme el código. Va a haber un laboratorio. Va a haber un laboratorio y el 50% que sería el proyecto que ustedes van a desarrollar. ¿Okay? 50 y 50. Bien, lo ejecutamos. Y vean, ahí dice el servidor está corriendo. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Para probar la aplicación, nos vamos a la parte del navegador. Nos vamos a la parte del navegador y en el navegador le ponemos localhost 3001 y allá dice hola mundo. ¿Okay? Ya aparece la palabra hola mundo. Ahora bien, ya que pusimos hola mundo, ¿qué pasaría, por ejemplo, si le quisiéramos colocar a estas letras, letras de color rojo? ¿Cómo hago para ponerle letras color rojo a hola mundo? Ajá, eso debe de ser pan comido para ustedes. Letras color rojo a hola mundo. Sería... Se lo pongo en un examen de nuevo. Color sería la propiedad. ¿Cómo le pongo la propiedad? ¿Perdón? Le agregamos style. Igual. Y entre comillas simples, porque ya tengo comillas dobles afuera, le puedo colocar la propiedad color. Y en ese caso sería red. ¿Okay? Con eso ya le colocamos
letras de color rojo a la palabra Hola Mundo. Pero vean qué es lo que sucede. Voy a regresarme hacia la parte de del navegador. ¿Están de color rojo? ¿Aparecieron de color rojo? No, ¿verdad? Para que aparezcan de color rojo, tengo que venirme a la terminal, cancelar con control C la ejecución del servidor, volver a ejecutar node.index.js, regresar otra vez al navegador y actualizar. Y ahora sí, ya aparece de color rojo. Ahora, ese proceso de estar regresando al navegador, de estar regresando, perdón, a la consola y de estar cambiando, en ese caso, los elementos, o de estar modificando cada vez los elementos es un poco complicado. Entonces lo que podemos hacer es que en lugar de utilizar Node, vamos a utilizar otro plugin. Vamos a instalar, le vamos a poner npm install y le vamos a poner un plugin que se llama Nodemon, solo que le vamos a agregar la propiedad "-d". Esa propiedad "-d" viene de developer y eso significa de que esa propiedad justamente solo la vamos a utilizar para desarrollo. Cuando nosotros compilemos la aplicación, cuando esta aplicación la querramos publicar en un servidor público, en un servidor donde ya vamos a tener la información en línea, ya no le vamos a poder colocar en ese caso esta extensión, porque esta extensión solamente la usamos para desarrollar. O sea, mientras yo escribo código, hacemos uso de esa expresión. Pero cuando ya la compilamos, ya no es necesario incorporarla. ¿Okay? Entonces le damos Enter. Y ahí hace el mismo proceso, npm install, instala el paquete. Si se dan cuenta, dice que instaló y ya le agregó en ese caso 26 paquetes. Si vamos a revisar de nuevo la carpeta Node Módulos, van a encontrar más carpetas todavía que corresponden en ese caso a la aplicación que acabamos de generar. Pero lo interesante de eso es que ya tenemos listo Nodemon. Ahora lo que tenemos que hacer es abrir el package.json. Eso que no se les va a olvidar porque pues lo tienen que hacer ustedes más adelante. Abrir el package.json y en el package.json acá antes de start le vamos a poner una función que se llama dev, dos puntos, y ese dev le vamos a decir que ejecute nodemon index.js y le agregamos una coma. Le ponemos nodemon index.js entre comillas y le agregamos una coma. Estos básicamente, si se dan cuenta, están bajo la categoría que dice scripts. Significa de que yo puedo ejecutar en esa parte, puedo ejecutar algunos scripts, como su nombre lo dice, para poder correr más rápido, en ese caso, el código dentro de la terminal. Ahora que ya lo tenemos en el Node.js, nos podemos venir hacia la terminal de nuevo. Y en la terminal, en lugar de ejecutar node espacio index.js, le vamos a poner npm run dev. npm run dev. Así va, npm run dev. Ese lo que hace es correr el nodemon index.js, que es el que nos va a servir en ese caso para el diseño de la aplicación. Si se dan cuenta, en la parte de abajo les va a aparecer unas letras de color amarillo y otras de color verde. Eso significa de que el servidor está ejecutándose. Si vamos otra vez a la parte del navegador, aquí el Hola Mundo ya se puede actualizar sin ningún problema. ¿Qué pasa si ahora yo decido cambiarla y en el index.js en lugar de rojo le pongo que sea azul? Entonces le voy a poner blue. Vean, al nomás guardarla, al nomás guardar esa línea, blue,
y actualizar en esta parte de acá, ya aparecen de color azul. ¿Okay? Si ya no tengo que estar yendo a cancelarlo, sino que de una sola vez le cambiamos el color y automáticamente se lo aplica a la parte del diseño de la aplicación. Aquí puedo seguir agregando más entradas. Por ejemplo, imagínense que me voy a crear una entrada. Le voy a poner app.get y la entrada va a ser diagonal notas. O sea que yo voy a poner localhost 2.3001 diagonal notas. ¿Okay? Le ponemos siempre una función de tipo flecha. Le colocamos una función de tipo flecha. Aquí le falta una coma. Y le ponemos un response.end y entre comillas le vamos a poner un h1. Siempre le vamos a colocar el style. Igual, entre comillas simples, color le vamos a poner que sea verde. Cerramos el h1 y le vamos a poner ahí adentro registro de notas. Ahí le ponemos registro de notas de color verde. Y ahora sí, regresamos a acá. Van a notar que ahí está la raíz. Si ahora le agregan aquí diagonal notas, ahí aparece registro de notas. Ya aparece automáticamente la entrada. Si aquí en lugar de notas le ponen alumnos, por ejemplo, van a notar que alumnos les aparece como que esa opción no está disponible porque no la hemos creado. Solamente hemos creado la opción que dice notas. Entonces puedo entrar a notas y puedo entrar también hacia la principal, que sería Hola Mundo. Si se dan cuenta, por ejemplo, para que tengan una idea, la Universidad Católica de El Salvador, cuando tiene en ese caso su sitio web, si yo entro en esta parte de acá, digamos vamos a esperar a que cargue. Si yo entro, por ejemplo, a valores morales y le dan enter, van a notar que arriba dice católica.edu.sb diagonal valores morales. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que yo hago en ese caso? Podría crearme aquí otro app.get diagonal valores morales y a crearme otro sitio que muestre en ese caso la información. O sea, aquí estamos mostrando el sitio principal y aquí estamos mostrando un segundo sitio. ¿Okay? Pero como el objetivo de esto no es mostrar sitio web, sino que es trabajar con APIs o diseñar una API, nos vamos a crear en ese caso un vector. Lo vamos a crear aquí arriba. Vamos a simular una pequeña base de datos. Vamos a crearnos un vector que se va a llamar alumnos, que va a ser igual. Si es un vector, debería de ir entre corchete. Ahí ustedes saben que si yo le pongo 1, 2, 3, 4, ese vector contendría esos elementos. Pero si no, puedo agregar en ese caso llaves. Puedo agregar llaves y dentro de esas llaves colocar en ese caso objetos. Como por ejemplo, le puedo colocar que el ID 1
va a tener el nombre de Juan Ramírez, por ejemplo, que va a tener una edad de 25 años y va a tener un elemento que se llama activo, que va a ser igual a true. Ese sería el primer alumno. Vean que ahí estamos simulando un JSON, ¿ok? Estamos simulando un objeto JSON de un documento en una base de datos. Entonces tenemos en ese objeto JSON tenemos los corchetes. Dentro de los corchetes tenemos las llaves para identificar que el vector va a estar compuesto de diversos elementos. Ahora le pongo una coma, agregamos llaves de nuevo y ahora le voy a colocar el ID 2. El ID 2 le decimos que el nombre va a ser, por ejemplo, María Corrales, por ejemplo. La edad va a ser 30, por ejemplo. Y activo le vamos a poner falso. Y ahí ya tendríamos el segundo documento o el segundo elemento del vector. Con eso ya le podemos agregar de nuevo una coma y colocar ahora un tercer elemento. Abrimos llaves, que a ese le podemos colocar el ID 3, por ejemplo, con el nombre Naomi Morales, por ejemplo, de edad que sean 21 años y activo le vamos a poner sub. Y ahí tendríamos como la simulación de 3 documentos. ¿Okay? 3 documentos colocados sobre la parte de la misma aplicación. Bien, el primero que vamos a hacer, ahora que ya tenemos el vector creado, lo primero que vamos a hacer es que de ese vector vamos a devolver todos los elementos. Entonces, nos vamos a crear aquí un app.get, entre comillas, diagonal, le vamos a poner alumnos. Ponemos una función de tipo flecha. Ponemos una función de tipo flecha y ahí le vamos a decir que lo que vamos a hacer es devolver con response.json, devolvemos en ese caso alumnos. Eso significa que cuando yo escriba en la parte de la aplicación, aquí le hace falta, además de alumnos, le vamos a poner API. Eso significa que cuando yo escriba localhost 2.3001 diagonal API diagonal alumnos, lo que tendría que devolverme sería en formato JSON el objeto que nosotros acabamos de generar. Esa es la respuesta que me debería de dar cuando ya estemos trabajando en la parte de la aplicación. ¿Okay? Debería demostrarme, en ese caso, ese elemento en formato JSON, que es básicamente como responde una API. Ahí puedo colocar varias cosas, puedo devolver alumnos, puedo guardar un alumno, puedo editar un alumno, puedo hacer bastantes procesos sobre la parte del diseño de la aplicación. Si vamos ahora hacia la aplicación, van a notar que aquí, si yo le pongo diagonal API, solo le dejo API, ahí me dice que no existe. Pero si le pongo diagonal alumnos, ahí aparecen los alumnos en formato JSON.
Eso lo podemos ver más estandarizado. Vean, ahí están los 3 IDs que habíamos generado al otro lado, pero ya los muestra en formato JSON. ¿Okay? Ya nos recupera, en ese caso, la información que teníamos acá arriba, como que si fuese un archivo común. Lo interesante de esto, que esta para nosotros sería una API. ¿Okay? La API ya está respondiendo con los datos que yo le estoy solicitando. Más adelante vamos a aprender a crear una API un poco más profesional, porque ahorita, por ejemplo, esa API tiene el problema que si cualquiera conoce la URL, obtendría el listado de alumno. Pero la idea debería de ser que el usuario se autentique, o sea, en ese caso agregue usuario y contraseña o credenciales válidas para poder determinar si se le muestra o no la información. Eso lo vamos a aprender más adelante. Pero por el momento solamente para que sepan cómo se obtiene, en ese caso, el listado de alumno. Ahora bien, ¿qué pasaría? Aquí me aparecen los alumnos 1, 2, 3, que son los que acabamos de generar. Pero ¿qué pasaría si yo quisiera que me mostrara un solo alumno? Que me mostrara un alumno en específico. En este caso, si queremos que me muestre un alumno en específico, entonces tengo que crearme otra entrada. Le vamos a poner app.get. Le colocamos, en ese caso, entre comillas simples, API, diagonal API, diagonal alumnos, diagonal ID. ¿Qué es lo que le estamos diciendo en ese caso? Que en esa posición, después de alumnos, voy a colocar un número, voy a colocar un valor numérico que me lo tiene que responder. Entonces aquí voy a colocar siempre la función de tipo flecha, request, response. Aquí le falta una coma. Ahí le colocamos request, response. Y ahí lo que vamos a hacer ahora es determinar, en ese caso, cuál es la respuesta que nosotros estamos enviando. Vean que yo puedo ver en la consola, si yo quiero, puedo ver esa respuesta. Le podemos poner console.log, así como lo hemos aprendido en la otra materia. Puedo ponerle console.log request. En ese caso le estoy diciendo que me muestre en la consola el contenido del objeto que se llama request. ¿Ok? Como también podría verlo directamente en la aplicación. Le voy a poner aquí un request.params solamente para ver esa parte. Como también lo podría ver en la aplicación. Le puedo colocar un response.json y le ponemos un request.params para que veamos las respuestas en ambos lados. Vamos a ver qué es lo que contiene ese params. Vamos a ver qué es lo que contiene ese params. Cuando ya lo tenemos listo, nos vamos ahora hacia el navegador y aquí, en lugar de agregarle solamente API diagonal alumnos, le ponemos diagonal 1, por ejemplo, y vean, ahí dice ID 2.1. Si ahora le cambio y le coloco 2, por ejemplo, ahí dice ID 2.2. Si le coloco 3, ID 2.3, y si le coloco 4 en la URL, ahí me aparece ID 2.4. O sea, ya me está recuperando el ID. Y aparece la palabra ID porque yo aquí le puse ID. Si ahí le pongo código, entonces me va a recuperar código. Si yo le pongo, bueno, otro nombre diferente, me va a recuperar el nombre que yo le he colocado. Ese básicamente es el nombre de la variable con la cual se está almacenando. Y si se dan cuenta, esto mismo también lo puedo ver en la consola. Si yo me voy al menú View, Terminal,
van a notar que aquí está apareciendo el objeto. Vean, ID1, ID2, ID3, ID4, que son los valores que he enviado a través de este console log. En otras palabras, el console log ya no es la consola del navegador, sino que como ahora estamos ejecutando la aplicación en el lado del servidor, entonces la consola es la terminal. Entonces, la información que nosotros mandemos a la consola la vamos a poder ver en la terminal, no en la consola del navegador. Bien, como ya vimos que en ese params nos trae en ese caso el ID, entonces voy a dejar eso como referencia, le vamos a poner un comentario y le voy a poner que voy a recuperar el ID. Entonces el ID va a ser igual a request.params.id. request.params.id. Entonces ahí aparece el ID del alumno que yo quiero recuperar. Si se dan cuenta, arriba tenemos el ID 1, el ID 2 y el ID 3. Entonces ahora yo necesito crearme un filtro para este ID. ¿Cómo hago para crear un filtro? ¿Cómo hago para filtrar un vector? ¿Cómo hago para, en ese caso, obtener, no filtrar, sino buscar un elemento dentro de un vector? Aquí no sería filtrarlo, sino que sería buscar un elemento dentro de un vector. Eso lo vimos en la clase de JavaScript. Vimos los métodos que se utilizaban para el manejo de vectores, ¿se acuerdan? En la clase pasada. Y ahí vimos métodos como el filter, métodos como el map, el for each, el find, vimos otro que era el include, ¿se acuerdan? Lo estuvimos trabajando en la clase pasada. Entonces uno de esos métodos me permite buscar un elemento dentro del vector. En ese caso, el elemento que busca un valor dentro del vector es, lo voy a poner cons alumno, es alumnos.find. Alumnos.find, el método find lo que hace es que dentro de un vector permite buscar un elemento. Como lo que yo quiero hacer es filtrar, en ese caso el elemento, entonces ahí le vamos a poner alumnos.find y le vamos a colocar una función de tipo flecha. Esa función de tipo flecha le ponemos alumno igual mayor, y ahí le vamos a poner alumno, que sería la condición, .id igual al valor de la variable id. Y acá devolvemos, en ese caso, en lugar de request.params, devolvemos alumno. Vean que es media vez ustedes sepan manejar muy bien los elementos que contiene, las funciones que contiene un vector, ya es más fácil poder buscar elementos. Ya sabemos que ya vimos anteriormente que con el método map podemos crear un duplicado de un vector, con el método for each podemos recorrer un vector, con el método filter podemos filtrar los elementos de un vector. En otras palabras, poner una condición que me muestre solo 3 o 4 elementos de un vector. Con este find podemos ir a buscar un elemento dentro del vector. Está el include, ¿se acuerdan que vimos el include que les devuelve verdadero o falso si un elemento está dentro de un vector, etcétera, etcétera? O sea, media vez sepamos todos esos elementos que ya vimos en JavaScript, pues venirlos a implementar acá va a ser sencillo. Esto, al final de cuentas, aunque estamos trabajando en Express, al final de cuentas es JavaScript. Si ustedes pueden controlar perfectamente JavaScript, no van a tener ningún problema en trabajar con Express. El secreto de todo eso es manejar de manera adecuada JavaScript. Entonces veamos ahora si esto nos devuelve algún resultado. Nos venimos al navegador y, por ejemplo, le voy a colocar en la parte de arriba
En lugar del 4 le voy a colocar el 1. No lo guardé. No lo he guardado. Voy a colocar el 1. Entonces, si ahora lo actualizo, vean que me devolvió en blanco. ¿Por qué me devolvió en blanco? ¿Dónde estará el error? Ahí podríamos pasar horas y horas si no tenemos bien claros cuáles son los fundamentos de JavaScript. ¿Por qué podría estar generando error? ¿Por qué creen que está generando algún tipo de error? Tendría que mostrarle el alumno 1, o el alumno 2, o el alumno 3. ¿Por qué, perdón? Sí, debería aparecer con toda la información. No, es alumno. Aquí es alumno, porque si se dan cuenta, el vector se llama alumnos. ¿Ok? El vector se llama alumnos, pero para que vean, para que entendamos, como dice su compañero, puede hacer que así, aquí podríamos haberle puesto alumnos, pero lo que sucede es de que esta variable alumno que está acá es este elemento. Y se acuerdan que lo que hace el find es recorrer un vector. Entonces, en el proceso de ir recorriendo el vector, cada elemento del vector se lo asigna a la variable. En este caso, la variable alumno, la primera vez toma el vector, el ID 1 con el nombre, ¿cómo le pusimos al primero? Juan Ramírez, con el nombre Juan Ramírez, con la edad que le asignamos y el estado. Entonces asigna esos valores. En la segunda vez que recorre, le asigna el segundo alumno y así sucesivamente. Entonces ahorita el problema es que, ¿qué características tiene el igual, igual, igual? ¿Se acuerdan que lo vimos cuando estuvimos hablando de los operadores? Cuando ustedes lo vieron en los videos que yo les dejé en la plataforma. ¿Qué hace el igual, igual, igual? ¿Cuál es la diferencia entre el igual, igual y el igual, igual, igual? Podemos utilizar el igual, igual y podríamos utilizar el igual 3 veces. El igual, igual, igual. Pero hay una diferencia entre uno y otro. Ambos hacen un proceso de comparación. ¿Okay? Pero hay una diferencia entre uno y otro. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Esos son también parte de los fundamentos de JavaScript. O sea que en otras palabras, los videos que yo les dejé que vieran al principio para el día del parcial era para que pues más o menos asimilaran todos esos fundamentos porque es importante para trabajar con el lenguaje. Si solamente los ven y se les olvidan, pues va a ser difícil, por ejemplo, encontrar errores como esto. Vean, el igual, igual lo que hace es comparar dos valores sin importar el tipo. O sea, uno puede ser numérico y el otro puede ser texto. Y devuelve verdadero siempre y cuando tengan el mismo valor. ¿Okay? Mientras que el igual, igual, igual compara los valores y compara el tipo. Significa que tanto, en ese caso, alumno.id debe de ser igual al mismo tipo que tenga la variable id. ¿Okay? Pero la variable id, como lo vimos en un principio, es de tipo carácter, es de tipo string. Y aquí estoy comparándola con un numérico, por eso me genera un error. Entonces lo que podemos hacer es convertirla a un número. Para convertirla a un número, le ponemos acá una función que se llama number. Encerramos esto entre paréntesis, la parte del number. Cerramos entre paréntesis la parte del number. Y ahora sí, si nos venimos y le decimos que nos muestre el 1, ahí aparece el 1. ¿Okay? Si ahora le digo que me muestre el 2, ahí aparece el 2. Si le digo que me muestre el 3, ahí aparece el 3. Y si le digo que me muestre el elemento 4, aparece en blanco. ¿Por qué aparece en blanco? Porque el código 4 no existe.
Entonces, si no existe, debería de haber alguna manera en que nos diga que ese elemento no existe. Y vean, la función find, voy a poner aquí en el navegador, ustedes pueden buscar función find array JavaScript, que es esta que tenemos acá. La función find dentro de la información que contiene, aquí aparece una parte que dice el valor devuelto. Dice que el valor que devuelve es el primer elemento del array que cumpla con la función de prueba proporcionada, en este caso con la condición. De lo contrario, devuelve un undefined, devuelve un indefinido, en el caso que no lo encuentre. Entonces lo que está sucediendo es que cuando yo quiero ver el elemento 4, en esta parte de acá me devuelve undefined. Entonces yo puedo poner así, ¿verdad? Si alumno, si devuelve en ese caso un alumno, entonces voy a colocar el JSON así. En caso contrario, debo de mandar alguna respuesta. Se le puedo poner response.status y le ponemos la respuesta es 404.end. Esos códigos de error que tenemos ahí normalmente son códigos HTTP. Ustedes pueden colocar en internet códigos HTTP, ya se los voy a mostrar, y cada código representa un valor. Por ejemplo, yo le puedo poner response.status entre paréntesis 200, o le puedo poner 201, o le puedo poner 202, o le puedo poner 300, 400 y están hasta el código 500. Cada uno de esos representa un valor, representa un estado. En ese caso lo que sucede es que cuando ejecutamos la aplicación así como se encuentra e intentamos acceder a un alumno que no existe, a un alumno que no está dentro de la variable que acabamos de definir, nos va a devolver este resultado. Vean, ahí dice código 404. Voy a hacer más grande. Ahí aparece no se encuentra esa página y ahí dice HTTP error 404. Entonces yo puedo personalizar esa página para que no se vea tan garrafal, colocarle algún mensaje de error un poquito más bonito, pero la idea original es que primero devuelva el código de estado, que es el código 404. Esa es la parte interesante. Ahora, ese 404 yo me lo inventé, no, son códigos ya preestablecidos para respuesta de elementos que nosotros hemos especificado. Si ustedes le ponen aquí en Google, le ponen HTTP calls, aquí les van a dar los códigos de respuesta y vean, aquí aparecen, por ejemplo, qué significa el código 100, qué significa el código 100, qué significa el 101, qué significa el 102, qué significa, por ejemplo, el código 200, que es OK, 201 es creado, y así sucesivamente aparecen una gran cantidad de códigos. Veamos qué significa el 404. El 404, aquí aparece, vean, el 404 significa not found o no encontrado. Entonces por eso es que está devolviendo el 404 acá. No es que sea inventado, sino que son códigos estandarizados que uno devuelve ante respuestas de una petición HTTP. Bien, ahora vamos a crearnos el código para eliminar un elemento. Ya hicimos el código para obtener todos los alumnos, el código para obtener un alumno específico. Ahora vamos a crearnos el código para eliminar un alumno específico, para eliminar un alumno del listado. Para eso vamos a utilizar el app.delete. La petición va a ser de tipo delete. Y lo que vamos a hacer es que vamos a ponerle siempre dentro de las comillas API, diagonal alumnos, diagonal ID, para saber cuál es el ID que vamos a eliminar. Y luego la función de tipo flecha,
la función de tipo flecha. ¿Y cómo hacemos para eliminar un alumno? Nos vamos a traer siempre, o vamos a crearnos siempre el const id igual a number. Ese viene de request.params.id. ¿Ok? Y ahora, ¿cómo hago para eliminar un elemento de un vector? Hay que filtrarlo. Hay que filtrarlos, en ese caso hacer un filtro y solamente devolver el elemento que no queremos que aparezca. Esa sería la manera más práctica. Entonces, filtrémoslo. Pongámosle alumnos igual a alumnos.filter. Ponemos la función de tipo flecha, que en ese caso sería alumno y le ponemos la condición, que sería alumno.id, que sea diferente de id. Y vamos a devolver una respuesta. Le ponemos un response.status. La respuesta de eliminado es 204.n. Para convertir el ID el parámetro que colocamos en la URL, ese parámetro que colocamos aquí arriba, este número que colocamos aquí arriba, por defecto lo envía como una cadena de caracteres, lo envía como una string. Entonces con ese number lo convertimos a numérico para comparar número con número. Ahora, la pregunta es, ¿cómo hacemos para probar el método delete desde el navegador? Por métodos convencionales no se puede. Tendríamos que utilizar JavaScript o tendríamos que hacer una página web aparte en JavaScript que me permita probar, en ese caso, el método delete. Pero existen algunas aplicaciones o existen algunos elementos, hay un software que se utiliza para probar APIs. Lo vamos a empezar a aprender a utilizar desde ahora. Probablemente lo estemos utilizando muchísimo durante todo el desarrollo de la carrera, pero vamos a empezar a usarlo desde ahora. Se lo voy a mostrar. El programa se llama Postman. Entonces, si no lo tienen, hay que descargarlo. Pónganle Postman en el navegador. Y se meten a la primera página que aparezca. Postman lo pueden utilizar desde el navegador, o sea, lo pueden usar en modo gráfico, solo que las URLs que ustedes vayan a tener deberían de ser públicas. Sin embargo, nosotros nuestra aplicación la estamos probando en nuestra computadora, no la tenemos en internet. Entonces, para hacer ese proceso hay que descargarlo. Y por acá abajo, déjenme ver que esta la cambian a cada rato. Déjenme ver dónde está la descarga.
escríbanle en el navegador, cuando le escribieron Postman, por aquí aparece Download Postman en Google, ahí háganle clic y ahí les tendría que aparecer la versión de su computadora. Supongo que debe ser la versión para 64 bits. Descárguenla. No sé si es tan pesado. ¿Cuánto pesa? Pónganla a descargar y me dicen cuánto pesa. ¿Cuánto pesa? Descárguenlo y lo instalan. La instalación es siguiente, así que no hay mucho que hacer. Cuando ya lo hayan descargado, van a crear una cuenta. Pueden usar el correo de la universidad. De hecho, yo les recomiendo que utilicen el correo de la universidad. Con el correo de la universidad se pueden crear una cuenta porque Postman originalmente, digamos, hay ciertas partes que son gratuitas, pero hay otras partes que son pagadas. Entonces, cuando por ejemplo ustedes hacen un proceso colaborativo con Postman de crear una API entre varios programadores y el equipo sobrepasa, creo que los 3 miembros, entonces tienen que pagar. Ya tienen que pagar, si son 5 miembros por ejemplo, los que van a programar y necesitan compartirlo, entonces ya tienen que pagar, en este caso una suscripción mensual o anual para poder compartir Postman. ¿Okay? Pero originalmente, digamos, para el uso personal es gratis. Así que descárguenlo e instálenlo. Cuando ya lo hayan descargado, lo ejecutan y crean la cuenta. Les va a aparecer, ya creado, les va a aparecer algo como esto. Va a aparecer algo como eso. No lo que está ahorita, sino que la pantalla dice Postman. Por ahí les va a aparecer una opción para que se creen una cuenta. Se suscriben con las credenciales de Google. No es necesario que quiten todos los datos, sino que ahí se pueden autenticar con Google y ya con eso pues van a tener una cuenta. ¿Ya lo descargaron? ¿Cuánto lleva? La mitad. Sale lo siguiente.
descarga. La mitad. Usted ya lo tiene, ¿verdad? Sí. Están usando datos, que no creo que de la universidad sí se va a resolver lento. Sí, el de la U probablemente se vuelva lento. Luego crean una cuenta. Minutos para descargar. ¿A quién se lo descargó ya?
Bien. ¿Quién falta? ¿Estuvo? Solo la suya falta. ¿La de usted? ¿Ya están todos? Sí, estuvo. Vaya. Vamos a esperar. ¿Cuántos minutos le quedan? 2 minutos. Y contando. Bien, mientras carga a su compañero, vean, esta herramienta que les voy a mostrar ahorita es muy útil para desarrolladores y es importante que ustedes la sepan manejar. Hay herramientas equivalentes, o sea, no solamente existe Postman, hay otro tipo de herramientas en internet, de hecho, que son gratuitas, que permiten probar, en este caso APIs, incluso documentarlas. Desde aquí ustedes pueden ir creando la parte de la documentación, pero la ventaja que tienen con estos elementos es que ustedes pueden trabajar en proyectos colaborativos. O sea, digamos que la API que ustedes están creando es un proyecto muy grande, entonces pueden haber varios programadores que estén involucrados en el proyecto y que ustedes quieran incluirlos en el proceso de desarrollo. Digamos, alguien está trabajando en la parte de, así como hemos visto ahorita, en la parte de alumnos, está creando todas las URLs necesarias para recuperar, guardar, eliminar alumno. Y hay otra persona, por ejemplo, que está encargada de maestros, por decirles algo, y él se encarga básicamente de agregar, eliminar, modificar y editar maestros. Entonces, aquí pueden irse colocando esa URL colaborativa y en la parte izquierda, donde ustedes ven ese pequeño dibujo de árbol, ahí van a ir apareciendo todos los endpoints que vaya creando cada persona. Todas las URL que cree cada programador van a ir apareciendo ahí y ustedes los pueden ir probando. Entonces, esa es la ventaja. Por eso es importante utilizarlo. Y muchas de las empresas grandes pagan la licencia con el objetivo de que ustedes puedan incorporar sus proyectos ahí. Así que si ya lo tienen, digamos que si ya lo saben utilizar, la empresa les va a pagar la licencia. Creado el elemento, las opciones aparecen diferentes, pero por aquí en la parte de arriba les aparece como una casita. ¿Sí? Denle clic a esa casita
y les va a aparecer la opción que dice Workspace. Le hacen clic a la opción que dice Workspace. Le hacen clic a la opción que dice Workspace. Luego, cuando le den clic a Workspace, en la parte derecha les va a aparecer un botoncito que dice crear, Create a New Workspace. O Create a Workspace, algo así. A ese denle clic. Y ahí les va a pedir que le coloquen un nombre. En ese caso, el nombre que le vamos a colocar es Mongo API 2026. Mongo API 2026. Así es, Mongo API 2026. Luego, en la parte de acá donde dice Internal, Public, y creo que aparece una que dice Partner, ustedes lo van a dejar como Internal, ¿ok? Si no, nos va a empezar a querer cobrar. Donde le dice quiénes van a utilizar la API, solamente uno. Ahí le dice un miembro del equipo o una sola persona. Lo dejan donde dice Blank Workspace y le dan Create Workspace. Le dan Create Workspace. Y le va a crear un entorno como ese. ¿Okay? Cuando ya estén ahí, normalmente cuando estamos trabajando con las APIs, nosotros podemos dividir los proyectos por colecciones. Entonces vamos a crearnos una colección, denle en donde dice Create Collection. Y a esa colección le van a poner API Mongo. Así es, API Mongo. API Mongo. Y la vamos a dejar por el momento es ahí. En la otra clase vamos a probar, el día de mañana vamos a probar las URLs que nos hemos creado. Así que solamente pónganle API Mongo y mañana les explico cuáles van a ser los elementos que le vamos a ir agregando. ¿Okay? Así que por el momento nos vamos a tomar el pequeño receso y